Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz inicio de año para todos. Pues bienvenidos a su podcast La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que se transmite a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. El tema del día de hoy es ¿muy lleno o muy vacío? Mi relación con la comida. Bueno, pues recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlos aquí. El día de hoy conducen Sandra Lara. ¿Qué tal? Buen día. Y su servidora Luisette González. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestra querida invitada, la psicoanalista Ángela Madero. Muchas gracias, Ángela, por estar aquí. Ay, al contrario, es un gusto y de compartir y reflexionar juntos sobre diferentes temas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. Acuérdense que a partir de hoy hasta el domingo de esta semana estaremos revisando en el post de nuestro podcast las personas que cumplieron con el requisito de poner por ahí el comentario de quiero la revista y el hashtag La Cura por la Palabra. Y pues estaremos por ahí revisando y le enviaremos por ahí un inbox a la persona que cumplió con el requisito. Y bueno, pues en el sorteo del podcast pasado no hubo ganador, ¿verdad? Se fueron pues, de vacaciones. Sí, se fueron de vacaciones. Entonces los invitamos, ya regresamos, participen con nosotros. Recuerden que este programa se nutre mucho con sus comentarios y con sus preguntas. Así es de que pues arranquemos. Por ahí yo hice una pequeña introducción como para iniciar el tema que da para muchísimas cosas. Bueno, pues el primer alimento lo brinda la madre desde el inicio de la vida. Y ya desde ahí se marca una primera relación, la de la madre con su hijo, la cual se representa en la mente y en el cuerpo de muchas maneras. Si la recibimos con suficiencia o con carencia, con la alegría y la disposición de otorgar el alimento o con la prisa y el enojo de tener que darlo. Si se ofrece en un ambiente de tranquilidad y armonía o bajo las prisas y el caos. Si lo que fantasea la madre en la alimentación es estar transmitiendo nutrientes a su bebé o cosas malas. Y si lo que siente ese hijo que recibe en la comida son elementos que le ayuden a desarrollarse o elementos que lo destruyen. La experiencia del comer como uno de los primeros placeres erógenos que se pudo significar de manera positiva o negativa, según se haya vivido el escenario emocional con todos sus personajes. Y en la actualidad, además, yo pensaba la importancia que representa el comer ligado a la imagen, al cómo me veo y cómo me ven los demás. Pues un poquito porque es un tema amplísimo, pero por donde tú quieras comenzar, Ángela. No, pues ya diste así una entrada importante, ¿no? Es que a mí me parece muy importante que podamos diferenciar pues la parte biológica y fisiológica de la necesidad, ¿no? Sí. Porque el título es demasiado lleno o demasiado vacío. Pensé que pues son dos términos completamente contradictorios y al mismo tiempo también se complementan, ¿no? Y desde el psicoanálisis, pues el alimento es esto que decías, una experiencia emocional muy temprana, ¿no? Sí. Al principio, claro, se satisface una necesidad y además tiene que haber un encuentro boca a pecho, nos dice Freud, y luego lo retoman muchos psicoanalistas como es Winnicott y otros. También, además de satisfacer una necesidad biológica esencial, porque necesitamos comer para poder vivir. No necesitamos vivir para comer, pero sí necesitamos comer para vivir, ¿no? Y este encuentro va a marcar muchas cosas, como tú decías, ¿no? Por un lado, el encuentro con el otro. Al principio no hay un otro, así que yo lo diga, no, hombre, ese es mi mamá y yo la veo diferente. Pues no, esa es otra persona. ¿Quién es ese personaje? Al mero principio de la vida, el bebé llora, aparece la madre y entonces parece como que yo lloré y le invoqué, ¿no? Y entonces ya, boom, así como que apareció, yo la creé, ¿no? Eso nos dice Winnicott.
Pero poco a poco, bueno, la madre, bueno, al principio va a estar, bueno, madre o quien haga la función materna, ¿sí? Va a estar como muy cerquita de las necesidades de su hijo. Cuando hay una buena conexión, ¿qué es lo que sucede? La mamá va a poder entender que el bebé muchas veces necesita comer, pero otras veces necesita el cariño, el aliño, o sea, el cuidado físico, ¿no? Le voy a cambiar el pañal, o seguramente tiene frío, tiene hambre. Luego, como mamás, nos volvemos como traductoras de los sonidos de los bebés, ¿no? Entonces, hacen y nosotros decimos, tiene hambre. Hacen, y bueno, no, tiene frío, está enojado, o quiere que lo cargue. Y vamos más o menos traduciendo, pero sobre todo, ¿por qué? Porque nos preocupa mucho el bienestar emocional y no solo el físico, claro que el físico, pues para que haya una continuidad de vida física, pero la continuidad emocional es esencial en este encuentro boca-pecho. Ahora, ¿qué sucede cuando yo estoy demasiado ansiosa como mamá? Entonces, cada vez que el niño hace como haga, yo corro a zambutirle el pecho o el biberón o el bebé se desesperó. Ahí voy a llenar en demasía y el bebé va a recibir diferentes mensajes, ¿eh? Cada vez que yo tengo un malestar, pues yo como y entonces satisfago ese malestar, o sea, quito ese malestar, aunque sea momentáneamente. O cuando es demasiada la intuición, cuando no hay tanta intuición, exacto, está bien el lápiz, cuando la intuición, que no es intuición en realidad, se vuelve algo intrusivo y yo no tomo en cuenta las necesidades de mi bebé, ¿qué va a suceder? Es que, bueno, luego el bebé también no va a querer el pecho, o no va a querer el alimento. O como que la única manera de preservarse a sí mismo como sí mismo es rechazando todo lo que venga de afuera, entre ellas el alimento. Y así caemos en, pues no sé, problemas de alimentación, en no poder registrar hambre y saciedad, por ejemplo, yo conozco gente que puede no comer, como que se obligan a sí mismos a comer, y bueno, pues esto va creando diferentes problemáticas, que sobre todo el daño más grande pues es bueno, también físico, pero el emocional es muy importante, cuando el culto a la imagen se vuelve el todo en mi vida, ¿no? Y bueno, las bonitas se aguantan, y ahí están muriéndose de hambre, ¿no? O las bonitas se aguantan y ahí están con los pelos, decían en el colegio de mis hijos, con los cabellos, decía, parece que te lamió una vaca, ¿no? Así pegado, repegado. Y con el cuero todo que duele horrible. Te lo quitas si te duele. Entonces va habiendo diferentes situaciones y, bueno, una cosa a destacar es que la relación con la comida siempre, en cada ser humano, va a ser una relación personal. Y esa relación personal pareciera como que la comida fuera un otro, ¿no? Y en cierta manera a veces sustituye a ese otro. ¿Sí? Claro. Es que fíjate, yo me quedé pensando, Ángela, ahorita que decías que marca mucho esas primeras experiencias emocionales que se tuvo con la comida, cómo se va a tener ese vínculo después, porque también podemos llegar a ver, así como tú dices, a la comida como un enemigo. O sea, y no querer que entre en nuestro cuerpo, porque entonces nos va a dañar, pues, o sea, yo pensaba de pronto, cuando se da ya ahora sí un trastorno tal cual de esa relación que se representa a lo mejor en estas, pues en estas anorexias o bulimias, ¿no? De pronto cómo empiezan ellos con un conteo, con una cuestión de control excesivo en ese vínculo que debería de ser
placentero y que debería de ser espontáneo y natural, pues. O sea, un conteo de calorías, o sea, una cosa súper obsesiva, pues, hasta de, o sea, de estar ahí. No, el otro día fui al súper y me llamó mucho la atención, pues, que estaba un niñito y entonces le dice a la mamá, mira, mamá, acá está el yogur. Y entonces el niño abre, ¿no? Y agarra la lata de yogur y entonces la mamá, no, espérate, no lo podemos echar nada más hacia el carrito, tenemos que ver qué contiene. Y entonces agarra y empieza la mamá, pero se me hizo una cosa porque el niño se quedaba así como, pero es que ese es el sabor que me gusta. Y entonces le decía, no, porque este no tiene tantas proteínas, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, qué cosa, ¿no? Porque entonces ya no es una cosa como de gusto, ¿no? Como de, pues es un yogur nada más, ¿no? Sino que tiene que tener ciertas características, ciertas especificaciones. Y entonces eso ya no la hace tan chido, pues, porque yo veía la carita del niño que la mamá devolvió otra vez el yogur ese y agarró otro. Y el niño, ay, pero ese ni me gusta, ¿no? Y iba así como enojado, ¿no? Claro, y es de acuerdo a los Sí. estándares de la mamá. Exacto. Así es. Ahí así es. no hay una escucha del niño, ¿no? Exactamente, así es. Y entonces se va perdiendo, ¿no? Como ese gusto, ese placer, o sea, pero pensaba también, de pronto, en esto de muy lleno o muy vacío, o sea, se me vino a la cabeza una frase que yo recuerdo que en algún momento me decía la nutrióloga, ¿no? Que decía, es como si de pronto cuando uno empieza a comer, uno tiene que preguntarle al estómago, ¿ya te llenaste? No a la boca, porque la boca nunca se llena. Y entonces yo pensaba, ¿no? Yo decía, mira, qué curiosa, ¿no? Pero, o sea, pero para poder hacer eso, uno necesita estar muy conectado con su cuerpo. Es que sí, fíjate, esto que vas diciendo se me hace bien importante porque justo cuando te retacan alimento cada vez que, o te dejan muchas veces, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo, creo que no se dan estos tiempos, pero en los tiempos de antes, de cuando yo era chiquita, hace algunos ayeres, había muchas mamás que dejaban al niño llorar toda la noche porque para que se acostumbrara y que entonces comiera hasta la mañana. Cuando hay se sabe ahora que se bajan los niveles de glucosa y que pueden pasar cosas en el organismo del bebé que realmente necesita el alimento, pero además, pues el bebé, digamos que guarda como una fotografía, una representación de la mamá adentro de él y del cuidado, pero no le dura las 12 horas que la mamá necesita descansar. Claro. A lo mejor le va a durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. A veces ni siquiera necesitan tanto la comida como el apapacho. Sí, a veces más te ven y se vuelven a dormir. Exacto, ándale, o haces y se quedan dormidos, ¿no? Aquí habla la voz de la experiencia reciente. Que no es por nada, pues está precioso su hijo. ¿Qué digo? Sí, claro, pero no, sí, además sí está. Entonces, esto que vas diciendo es cómo hacerle para conectarnos con nuestras verdaderas necesidades. Porque estoy queriendo comer como si fuera así como la droga, ¿no? Y cuando uno a veces sabe que, pues, que tienes buenas reservas, ¿no? Y o como, por ejemplo, el exceso es un desborde en realidad, ¿no? Un desborde de lo psíquico que se pone en el cuerpo. Sí. Es que fíjate, yo pensaba que para preguntarle a tu estómago si ya llenaste, tienes que tener una cabeza tranquila para hacer una pausa y que la ansiedad no sea mucha, Exacto. ¿no? Sí. O sea, para poder dar un espacio y decir, a ver, ¿ya llené o todavía no llené? Y poder ver las señales. Y yo ahorita que estaba diciendo de todo lo que se va construyendo desde el alimento y los cuidados pues sí, del cuerpo, estaba pensando que Winnicott justo hablaba de que al inicio una de las, digamos, de las cosas del desarrollo que tienen que pasar es la integración de la mente y el cuerpo. Y para eso ayuda a la mamá. Y dice, literal es saber, una mamá que deje o no deje caer la cabeza del bebé en lo concreto, es lo que después le va a ir ayudando a tener una integración al bebé, ¿no? A tener esa vivencia. Y ahorita que vas diciendo todo esto de lo que va significando el llanto, los gestos al inicio, pues a veces hasta es un cambio de posición. O sea, son cosas muy sensibles, como vas diciendo, pero que van construyendo de a poquito esa comunicación de la cabeza y el cuerpo del bebé.
que lo Claro. vaya psiquicizando junto con la madre, ¿no? Y a veces yo pensaba, si no se ayuda, si uno, como dice, si la intuición no es intuición, sino invasión, no se va ayudando a hacer esa conexión. No, porque la mamá también está muy ansiosa y yo Exacto. también creo que en estos tiempos, y bueno, desde hace mucho rato, porque Winnicott decía que fíjese, Winnicott 1964 por ahí, tenía un programa de radio. Ujú. Y en ese programa de radio, de hecho, hay una recopilación de las entrevistas que le hacían y de lo que él hablaba en estos programas de radio. Le hicieron libro y es un libro muy, muy hermoso. Bueno, son varios libros. Uno de ellos es El bebé y Ay, sus está madres. precioso. No, perdón. El bebé y su madre, no sus madres, porque a ver, es que él tuvo muchas mamás. En realidad, Winnicott hablaba de que tuvo muchas mamás. Pero bueno, él decía que cuando nos podemos relajar un poquito, nos podemos conectar con la necesidad de nuestro hijo. Cuando el hijo no significa, hoy lo tuve a fuerza porque si no se iba mi pareja, o porque yo no quería en este momento de mi vida por diferentes razones, o porque quiero ser la mejor mamá, ¿no? Entonces, cuando yo quiero ser la mejor mamá, ya no me voy a conectar a las necesidades de mi hijo, o porque no quiero ser como mi mamá. Con toda la persecución. Exacto, entonces toda la persecución ahí horrible. Y además de la exigencia social, ¿no? De la supermadre, y eso genera mucha ansiedad en muchas mamás. Más la angustia que ya genera la desprotección, el desvalimiento, o sea, enfrentarse a una situación psíquica así. Exacto, que además te remonta A lo tuyo. a tu propia desprotección, desvalimiento, abandonos, Ujú. etcétera. Entonces, bueno, imagínense la mezcla, ¿no? O sea, ahí como que lograr. Soy china, en mi otra vida. No, pues conseguir salir de esto nos va a dar otro piso, ¿no? ¿Por qué? Porque tú hablabas de poder habitar el propio cuerpo. Y es una conquista, no es una conquista que se hace de una vez y para siempre. No. Yo primero, para esto, tengo que reconocer que hay un otro. Sí, y que el otro respete mi cuerpo. Exacto. Se dé esa pausa. Yo pensaba, no para preguntar si ya llenó mi estómago, sino qué le está pasando y darse chance de descubrirlo. Que eso es aguantarse toda la angustia que da, ¿no? Así como- Exacto. Y a veces, en lugar de a lo mejor poder ver también, Sí. ¿por qué estoy tan ansiosa, no? ¿O por qué estoy tan ansioso? O como mamá, a ver, ¿por qué le estoy retacando comida a mi bebé para que sea el que más coma, el más fuerte, el más alto, el más inteligente, el más, más? Como si eso me fuera a vestir a mí, pues no. El mérito en general es del hijo. La verdad es que, pero bueno, en esta parte el vacío, que yo lo pensé como que cuando todos tenemos vacío, y hay un vacío que nos ayuda a construir presencia a través de evocar estas fotografías, estas representaciones de los otros, o sea, la voz, el cuidado, el cariño, esa frase que nos dijeron alguna vez o que nos dicen. Eso es constructivo, pero hay un exceso, cuando hay un exceso de vacío, ¿qué es lo que pasa? Que se va a generar angustia. Y la angustia va a remontar, o sea, ¿por qué? Por diferentes situaciones, ¿no? Pero este exceso de vacío va a provocar una caída del yo, del sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O vas y te atiborras de comida cuando no es hambre lo que tienes, sino en realidad una sensación como de ontoy, quién soy, ¿no? Y también el desvalimiento que tú hablabas, las situaciones de abandono, va a ir a muchas cosas, pero no a una construcción, porque hay ausencia que puede evocar una presencia y hay ausencia que es desmantelamiento, o sea, una explosión del aparato psíquico, ¿no? Entonces,
creo que son diferentes situaciones y también lo demasiado lleno Ujú. también va a remontar a un vacío. ¿Por qué? Porque no hay un sí mismo, no hay un reconocimiento. O sea, si yo retaco y retaco de comida, pues no hay una conexión con mi cuerpo, yo de adulta, pero si cuando eres bebé, la mamá retaca y retaca comida, pues ¿qué es lo que sucede? Que tampoco el bebé puede conectarse. Entonces hay un vacío de sí mismo. Sí. Y ese vacío pues va a provocar o desborde o pues la búsqueda de que se calme esa sensación espantosa a través de, pues de ya sea sustancias, si somos muy orales, a través del control que hablabas tú al principio, ¿no? Entonces ya no quiero nada porque mejor no deseo, y si no deseo, pues entonces yo ya no voy a necesitar ni de nadie, ni de nada, ¿no? Pues va siendo una pérdida, va siendo a costa del sí mismo, ¿no? Y ahorita pensando en el simposium y el tema, que es un tema maravilloso, bueno, yo estoy haciendo un preview de la invitación que les van a hacer formalmente Luisette y Sandra, pero ahorita me acordé que es un tema realmente muy actual, pero bueno, que tiene toda una vida y solo se va nombrando pues poco a poco, ¿no? Que tiene que ver con la depresión, el vacío, la soledad, ¿no? Y, y que bueno, que va a tener que poderse hablar de todos estos temas, que son temas fuertes y son temas pues movedores, ¿no? Fíjate, ahorita que tú hablabas del vacío y de un no deseo, yo pensé cómo se deja de comer, o sea, como si perdiéramos el gusto por hacer ciertas cosas, ¿no? Incluso por cosas muy básicas como el comer, pero cómo se va perdiendo el deseo de otras cosas, pues, ¿no? Hasta que se llega a un deseo de no deseo. Exacto. Que esa Sí, es la parte más grave y que tiene que así ver con es. lo que los psicoanalistas conocemos como la pulsión de muerte, ¿no? Ujú, Que es el deseo de no deseo, como ya no desear nada y como este el no poder disfrutar, porque pensé que la comida también tiene que ver con el placer. ujú, Ustedes vean, o sea, bueno, no sé si les pase a todos, pero cuando es mi cumpleaños, yo como que quiero celebrar. ¿Y qué es lo que se me ocurre? No sé si en todos los países, pero los mexicanos, así como hay un puesto de tacos en cada esquina, pues también hay un encuentro siempre con la comida alrededor, o la botanita, o el pastel, o la fruta, la verdura, lo que hagamos, pero buscamos que sea rico, ujú, rico, placentero, ujú, placentero a los sentidos, darle gusto también al Ujú. otro, al tiempo que nos damos gusto ujú, nosotros, ¿no? Entonces, cómo la comida significa, tiene muchas historias ujú. familiares también detrás. Sí, Y como todo el... ay, Ay, perdón. no, no. Pensaba que toda una marca sensorial, Ujú, ¿no? Ándale, Porque sí, sí, justo sí. estaba leyendo a Víctor Guerra y él habla ujú, de cómo se construye la parentalidad a lo largo que la subjetividad, ¿no? Así como en la ¿En relación. Y cristiano eso qué es? ay, qué padre, ¿cómo? No, en esto que vas diciendo que es un ida y vuelta entre los padres o los cuidadores y el bebé. Exacto, Es un ida y ándale. vuelta todo el tiempo, tanto, dice, no hay un bebé sin una madre y no hay una madre sin un bebé. O Ujú, sea, los dos exacto. se catectizan mutuamente y parte de todo lo que se va hablando es cómo se va creando un ritmo para la vida. O sea, un ritmo en conjunto, ¿no? Que tiene que ver con el ritmo del bebé y el ritmo de la madre, ¿no? O sea, se va generando, y más en las necesidades del bebé, ¿no? Pero iba hablando de que a veces cuando se va rompiendo son, a la hora de disritmias, ¿no? Así Mm. como de rompimientos de un ritmo que no se encuentra. Y de cómo se va generando angustias y va generando algo en la construcción de la subjetividad del bebé, ¿no? Y mucho de lo que habla es cómo trabajar con los padres para que se puedan encontrar con ese bebé, ¿no? Que Oh, se me hace muy lindo, porque sí. es como poder ayudar en cómo se va guardando también quién se es como padre y ayudar a la subjetividad de un chiquito. Como dices, no es maldad, a veces es carencia, a veces es angustia, a veces es Ujú, soledad, ¿no? ujú. Y falta de sostén, y eso es parte de lo que se puede ir trabajando.
Pero se me hacía a mí muy bonito porque iba hablando que al inicio, cuando hay como si fueran representaciones, pues ya hablamos de lo semiótico, como todo en el cuerpo, pero que empieza con la comida y que eso nos acompaña toda la vida. ¿No? Y ahorita que tú vas diciendo de lo que busca uno para celebrar es compartir algo, y si se guardó como algo placentero, pues es algo que nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Que si el olor, que si el calorcito, que ahora sí que como Suavitel, ¿no? Con el aroma de mamá. Ay, ¿verdad? Ay, esperemos que la mamá huela más que a Suavitel. Pero se me hace muy lindo porque dije, no, qué Sí, bárbaros, sí, esos cierto. mercadólogos le dieron al punto, pues porque son cosas que te recuerdan algo. Te evocan cosas, ¿no? Exacto. Porque son cosas, y fíjate, vas hablando de cosas afectivas, de sentimientos, ¿no? Y Sí. esto qué importante, perdón, no sé. No, pero sí, pero que se quedan en el cuerpo, como vas diciendo. O sea, todo Exacto. eso que tú decías de la comida, yo pues, me iba imaginando, la verdad, que a unos ya se le empieza a antojar algo, pero tiene una historia de lo que se le antoja a uno en un cumpleaños, y a veces es porque también nos evoca el cariño o la presencia de alguien o una vivencia en específico que por Ay, alguna razón uno sí. quiere cerquita ese día y compartirlo, ¿no? Porque a lo mejor los otros no saben cuál es la vivencia, pero uno comparte el sentimiento. Fíjate, Claro. cuando mis hijos eran chicos, eh, en mi casa podía faltar todo menos enfrijoladas. Entonces ya era como casi una tradición que casi siempre querían cenar enfrijoladas, pero además mi casa siempre estaba llena de amigos de mis hijos y pues a veces de amigos nuestros también o amigas mías, ¿no? Y entonces siempre había invitados. Y hace poquito me hashtagueó, bueno, uno de los amigos de mis hijos, que además compartimos como familiarmente, hace cuenta él era el mayor, igual que mi hijo mayor, y eran de la edad, luego él tiene una hermana que es de la edad de mi hija, que también compartían, luego el que sigue, Andrés, que compartía con Cristian, y Miguel Ángel, que compartía con Diego, y bueno, había unos que se llevaban mejor que otros, pero me pone, hoy comí las enfrijoladas de la tía Ángela. Ay, qué Ay, no, bueno, yo sí, realmente me conmoví, realmente le dije, ay, los llevo siempre en mi corazón, así como se me hizo súper lindo el gesto de él de compartirme esta experiencia y la evocación del recuerdo que dices tú, que tiene que ver con una sensación también de bienestar, Exacto. Claro. de cariño, De encuentro. de muchas cosas, ¿no? Pero cómo la comida también se puede transformar En lo en contrario. algo persecutorio. Sí. Cuando va uno a la dieta 1, a la 2, a la 3, no lo digo por mí, no se crean, sí lo digo por mí, pero más que todo, cuando vas a muchas y la comida se convierte entonces como si fuera un enemigo a vencer, cuando Sí. no tiene que ser eso. O también, por ejemplo, yo lo he visto con quienes habitamos en un cuerpo más amplio, más grande. A veces este cuerpo pareciera ser una coraza, ¿no? Y pudiera convertirse en una coraza contra la angustia muchas veces, contra el vacío, la sensación de no habitar el cuerpo, contra el deseo mismo, ¿no? Contra afectos muy penosos y muy dolorosos y a veces muy primarios, ¿no? Que tienen que ver pues con cosas que tenemos que aceptar porque además, bueno, pues vamos creciendo en años, tenemos que ir aceptando que tuvimos pues lo mejor que nos pudieron dar en ese momento quienes nos cuidaron. Y pues de ahí va a partir a nosotros poder construir otras cosas en nuestra vida y para nuestra vida, ¿no? Sí. Fíjate que hace un ratito me quedé pensando cuando hablabas de esto de cómo aquí, sobre todo aquí en nuestra cultura mexicana, celebramos mucho con este alrededor como de la comida. Yo pensaba como en la transmisión, también algo que se transmite, a veces como herencia, son, por ejemplo, recetas de cocina. O sea, cómo de pronto es la receta de cocina de cómo hacía el mole mi abuela.
¿no? Y en esa transmisión hasta de la comida, pues se transmite el afecto, pues, y se transmite también como un linaje muy propio de lo familiar, pues, ¿no? De aquí en esta familia, hacemos las cosas de esta manera, pues, y cómo también pensaba en todo el placer y cómo se va poniendo como una cosa también, como bien linda a la hora de la preparación de los alimentos. O sea, como hay gente que la preparación tiene una cosa, o sea, un despliegue emocional, Pues sí. o sea, de cosas maravillosas que uno ve cuando a alguien le da mucha alegría estar cocinando, no, bueno, te lo comes hasta con singular alegría tú también, pues, porque ya viste toda la preparación, ¿no? Y todo lo que se requirió. Y pensaba como, oye, venimos, ¿no? De fechas de mucho festejo precisamente y de festejo también con la comida, alrededor de la comida, pero donde se hace toda una preparación. O sea, yo les decía, a mí me gusta mucho como esos momentos donde son horas a lo mejor que empieza desde la mañana, desde ir y hacer el mercado y el súper y no sé qué, pero de que empiezas a picar las cosas, empiezas a ponerlas a marinar, empiezas a no sé qué, pero pones música navideña, por ejemplo, es un ritual que tenemos ahí. Y entonces, pero todo el mundo está como muy contentito, ¿no? O sea, luego ya después ya te vas a bañar, te cambias, no sé qué, ya llegas y ya estás muy mono como para recibir a los invitados, ¿no? Pero es como muy lindo todo eso, pues, y yo pensaba que es todo lo que se transmite, pues, que no es nada más el alimento en lo concreto como una necesidad fisiológica, sino que se nutre también la parte emocional y Claro. afectiva. Y es Sí, el vínculo con el otro, claro, porque finalmente así lo que es. vas hablando de que es una celebración Ujú. en la que participan también como diferentes elementos, ¿no? Sí. Desde las enfrijoladas de la tía Ángela, que lo amé, Sí. hasta el platillo de la Navidad o el hacer las cosas de determinada forma en donde hay una conexión. Claro. Que pensé en los rituales familiares, que también van haciendo que estos lazos se estrechen, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, empiezas a compartir tu vida con otras personas, o sea porque vives con ellos, no sé, los roomies, o la pareja, o el esposo, la esposa, eh, ¿qué es lo que sucede? Que también, pues, va a tener que crearse nuevos rituales. Exacto. O algunos se van a ir como fusionando, Así ¿no? es, Como una sí. fusión de culturas, porque eso también nos va dando identidad. Esto que decías Sí. tú de preparar la comida con aquel gusto, me recordaste al libro de Como agua para chocolate, Sí, que luego lo es. hicieron película, ¿no? Sí. Y de cómo cuando la otra lloraba, Ay, todos los comensales lloraban, Sí, ¿no? claro. Porque había lágrimas en Sí. eso, ¿no? Tuve una experiencia con una amiga muy querida, bueno, eran unos amigos muy queridos que éramos 4 parejas y no sé qué fue lo que pasó con una de ellas que se enojó y se puso súper triste. Ella estaba meneándole al fondue, pero se puso de veras triste y entonces la otra se fue a consolarla, pero también se puso triste y empezó a haber reclamos contra alguien más de los del grupo y bueno, se hizo medio caótico el asunto, ¿no? Y se cortó el fondue, literal, cosa que nunca nos había pasado, se cortó. Entonces yo digo, claro, uno tiene que encontrar placer en lo que hace. A mí la cocina es algo que yo disfruto mucho hacer. Cuando me dicen, no, para que no trabajes, yo digo, para mí no es trabajo, a mí es un placer porque además, pues me sale un montón de la creatividad, invento, o ya probé tal cosa, por ejemplo, estuve en Oaxaca ahora para fin de año, y probamos una cosa que es una cosa maravillosa que se llama sopa de guías, que es como con las hierbas Del chayote, ¿no? de la calabaza. Seguramente se podrán hacer con las del chayote también. Y bueno, lleva unos moloquitos ahí de masa, no sé qué. Pues yo hice mi versión. Llegando, yo dije, yo muero de antojo de esa sopa e hice mi versión. Entonces, cuando se disfruta, pues es un placer también poderle ofrecer algo rico al otro, ¿no? Sí.
Pero toda la construcción que implica poderse ofrecer primero también algo rico a uno. Porque yo ahorita estaba Exacto. pensando en todo esto y decía, a ver, el placer empieza, como dices, en el encuentro boca-pecho, ¿no? En el placer que viene de los dos lados. En evocarlo. Bueno, el primero placer, en ¿no? que esté, ¿no? En el encuentro. Sí, ahí hay un placercito. Ajá, ya sea de alimentar al otro, de sentir que se nutre, como dices, de que es algo bueno, no algo malo, de que hay algo que es suficiente para ese bebé, ¿no? Así como que es un encuentro, ¿no? Es la primera experiencia de satisfacción. Exacto. ¿no? Y el bebecito también tiene esa satisfacción, porque también se encuentra con algo que no nomás es comida y bueno. Pero después también tiene que venir que el bebé pueda encontrar y crear ese objeto, que es lo que decías. No solo que el objeto se le aparezca, sino Así como, ay, no siniestro, ¿no? que sea toda una experiencia Exacto. ya del individuo, ¿no? Del bebé, ya independiente a que el otro le dé o no le dé, ¿no? Exacto. Pero yo pensaba todo ese trabajo que es que se cargue con ese placer para después que pueda ser algo activo y que el sujeto pueda decir, como dijiste ahorita, me dieron lo mejor que pudieron, ¿no? Ahora yo puedo hacer mi versión de esto que me dieron Desde Caldas, es cierto. y poder darme algo lindo. Claro. Y después pasar ahora se lo puedo darle al otro algo lindo, ¿no? O sea, yo pensaba que Sí, es todo cierto, un qué camino importante esto. que requiere de mucha como construcción y de una transformación interna a algo placentero principalmente, porque no es lo único que hay, ¿no? Hay ambivalencias en las relaciones y eso es normal. Ambigüedades, Ambigüedad. ambivalencias, reclamos infantiles. De todo hay. Me hago del único día que no pudiste estar. O no adivinaste que hoy era mi cumpleaños y no te lo había dicho, pero tú tenías que adivinar. Exactamente. Pero sí, principalmente hay placer y esta parte de encuentro y cariño, ¿no? Principalmente, eso es algo que se le puede dar la vuelta. Exacto. Pero cuando no, yo pensaba que es difícil que la comida se vuelva el campo de batalla con algo interno o también con un objeto externo. Ay, sí. Y eso sí. de poderse después dar algo uno mismo lindo, pues no pasa. No. De poderse cuidar. O que se todo convierta en el todo, ¿no? También, En si yo subí un poquito de peso, entonces yo ya no valgo, o ya, no sé, cuando lo más valioso de la persona es la persona. Exacto. Claro. Sí, sí, No, sí. como dicen, pues el regalo no es la envoltura, ¿no? Así es. Entonces, sí, como hay un chorro de cosas. Tenemos comentarios, se los Muy estoy bien. leyendo. A ver, sí. Abraham Bricio Victorino dice, por un momento supuse que la psicoanalista en el programa es Diana Rabinovich. Es Ángela Madero. También mis antepasados son judíos, pero yo no soy. Bueno, ese es uno. Andrea BG dice, buenos días, me recuerda a ese dicho de a los niños hay que criarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Pues con ausencia. No tanta, ¿eh? Pero Sí, con lo que viene pero la sí tienes realidad. razón, claro, con la realidad. Sí. Gerardo Rodríguez Gulbrandsen dice un poco de chanclazos, es broma. Él fue mi compañero en el Ciencias, somos compas. Ay, no, qué Saludos, risa. saludos. Y Andrea BG dice, veo un montón de videos de mamás que viven cocinando, tratando de hacer 1000 recetas nutritivas para sus hijos y los niños al final no lo quieren comer. Y sí, yo pensaba que angustiante esto que decías, pero cómo transformar también qué es lo nutritivo en las relaciones, ¿no? Que se hace Exacto. que el regalo no es la envoltura. Ujú. Es que, la verdad es que creo que es cierto, está bien. A mí me parece como muy sano, por ejemplo, cuando mis hijos crecieron o cuando yo crecí, ¿cuál límite de que si comías dulce a qué horas y no sé qué? Claro que con los estudios nuevos y todo se ha visto que no hay que darles exceso de dulces, o sea, cosas que son reales, Exacto. ¿sí? Pero cuando ya se vuelve una obsesión, yo pienso que entonces empieza a haber un conflicto en la relación con la comida, ¿sí? Cuando cuando los hijos no van pudiendo también decidir por sí mismos, y bueno, eso va siendo poco a poco, porque un niño chiquito, pues a lo mejor se va a poder comer una caja de chocolates, ¿no? No, pues si lo dejas, pues Si lo dejas, claro que sí.
O no sé cuántas barras de mantequilla, que por ahí alguno de mis hijos hizo alguna vez. Y claro que se dio la enfermedad de la panza. Yo a la hora que descubrí, pues ya llevaba como una barrita y un cachito. Y, y pues yo me preocupé y bueno, ya le hablé al doctor, me dijo, no, pues ya nomás dele mucha agua para que lo vaya elaborando. Pero, pero sí, bueno, son situaciones que se van a dar y que suceden. Y entonces también el poder cuidarnos nosotros y podernos poner objetivos reales también desde nuestra pues realidad, esto que dicen por ahí, un poquito de hambre y un poquito de frío, sí, pero no pensado. Es como lo que va a ir sucediendo en la vida. A veces vamos a tener hambre y nos tenemos que esperar a que sea la hora de la comida. A veces tenemos sed y vamos en el carro y pues en el tráfico y pues te tienes que esperar a poder llegar a tu casa o a algún lugar a tomar agua. A veces tienes frío, no trajiste suéter y pues te esperas un poco, te activas un poco porque se te quita el frío, pero ir encontrando soluciones también para esas cosas, ¿no? Que no se ha pensado, lo voy a frustrar 10 minutos porque el niño necesita frustración. Es lo recomendado. Claro, Es lo recomendado, exacto. O hubo un tiempo, hace unos años, en donde las mamás les daban que porque el niño era sabio y entonces, por ejemplo, le daban el plátano con todo de cáscara y el niño desde bebé tenía que aprender a pelarla. Y a lo mejor se iba a comer la mitad de la cáscara, no sé, en el camino. Y yo digo, no, los hijos no son experimentos. Ni ¿sí? tampoco recetas, ¿no? Porque pensaba que todo Exacto. esto, cuando hay mucha angustia o se está muy perdido, o incluso yo pensaba, todo esto no es consciente, ¿no? Lo que se transmite a través del cuidado, de la comida, todo esto de lo que vamos hablando es algo inconsciente y que tiene que ver con o la propia angustia o cómo se está en ese momento, la vida que se está pudiendo vivir en ese ratito, ¿no? También. Y también la propia historia, o sea, cómo guardé yo la comida, cómo guardé yo ese momento, más todo lo que se escucha en todos lados, ¿no? Yo pensaba, justo ahorita con esto de, pues sí, de que tiene poquito mi bebé, pues claro que ahorita me salen todas las cosas de lactancia y cosas de bebés y cosas de todo eso, Además, no se oyen por todos lados. Ese don sistema, Exacto. ese sí es omnipresente. Sí, qué bárbaro, hasta, no, me salen hasta por mes, ¿eh? O sea, no sé cómo ya sabe cuántos meses tiene mi bebé, pero bueno. Está muy interesante. Pero el punto es que yo lo que iba reflexionando es que de verdad hay mucha angustia que son parte de lo inconsciente, de si sé suficiente, no sé suficiente, de si la demanda es mucha, es poca. Y son angustias que se viven muchas veces de manera inconsciente y la persona no lo sabe, ¿no? O sea, la sufre, no la sufre y cuando uno lo analiza, pues ya te da chance de saber qué está pasando, ¿no? Pero yo pensaba que eso está en como tras bambalinas de toda esa experiencia, ¿no? Y al mismo tiempo también se está como ayudándole a transmitiendo cómo se vive la demanda al otro, su necesidad. Claro. Y eso no es algo consciente, es inconsciente. Ese es inconsciente. Y como también, fíjate, ahorita escuchándote, es que, y que dijiste que los hijos no son recetas, es que no hay una receta. Y yo creo que es parte de lo que uno tiene que aceptar como mamá, limitado. Por un lado, que somos seres limitados y vamos a seguir siendo limitados forever and ever, para siempre. Y así estamos, ¿no? Y hacemos lo mejor que podemos en ese momento. Y ahora cuando recuerdo cosas que hice con mis hijos, dije, Dios mío, ¿dónde tenía la cabeza? Tendría que haber tenido como 50,000 años de análisis antes. O sea, como cosas que uno puede ver ahora, ¿no? Ya me reconcilié con todo eso. Pero cómo el poderte conectar con lo que necesita tu hijo, porque a lo mejor podemos decir, no, pues ya a los 8 meses el niño ya tendría que poder gatear, y entonces ahí están las mamás presionando al niño para que... Sí. Y a lo Igual mejor, placer en el movimiento también, ¿no? exacto, entonces se va convirtiendo en exigencias como si fuera una competencia eterna la vida, y la vida no es competencia. Cuando nos salimos de ahí, hacemos lo mejor, de verdad, lo mejor que podemos.
Por ejemplo, como psicoanalistas nos seguimos Exacto. preparando, seguimos estudiando una y otra vez y una y otra vez, y seguimos dándole y seguimos analizándonos, supervisando, etcétera. Pues bueno, cada vez, espero, vayamos haciendo las cosas pues con mayor profundidad, con mejor calidad para el otro, No para uno. no Ni para para- gloria de uno. Ujú. Ni para el que me califica, quién sabe dónde no. Sí, Exacto, ese ente que tenemos aquí metido, de sí. las buenas mamás, no sé qué, Ay, Las- qué horror. la letra con sangre entra. Ay, no sé, los buenos papás, no, quién sabe cuánto. Y dices, no, pon atención a lo que necesita tu hijo. Sí, claro. Fíjate que me quedé pensando yo en una película, que se llama Malos Hábitos, que es muy buena. Ah, no. Y está muy linda la película porque precisamente ahorita que van hablando de esto, pensaba en precisamente en el ideal, ¿no? Ujú. Que luego tiene la madre, ¿no? Y hasta en la imagen corporal de cómo debería de ser la hija, ¿no? Y hay una escena que a mí se me hizo se me hace bien fuerte porque es una mamá que ya de por sí tiene un trastorno de la conducta alimentaria, precisamente la mamá está muy baja de peso y entonces tiene una hija que tiene, al final le dice un médico, tiene un sobrepeso normal para niños de su edad. Y pero la mamá la quiere así, delgadita, delgadita, ¿no? Y entonces todas las noches va y le dice, todo lo que yo hago, porque la traen un montón de Ay, tratamientos a la niña, y le dice, todo lo que yo hago es por tu bien. Dice, porque quiero que seas feliz. ¿Tú quieres algún día ser feliz, tener un marido, tener una familia? Ay, qué fuerte. Y entonces la niña le dice, sí, mamá, y le dice, pues entonces échale ganas. Y entonces, no, bueno, se la trae. No te va a querer enfrieguísima, nadie, ¿no? No te va a querer Ay, nadie. Dios, ya me ando no. cayendo. Claro, No, y en serio. Está horrible. Sí, claro. O sea, está terrible porque sí es cierto. Si le dice, a los gordos nadie los quiere. Entonces, échale ganas. Y entonces, no, bueno, o sea, la niña hace un montón de cosas, ¿no? O sea, y claro que vive, o sea, como sintiendo que decepciona todo el tiempo a la mamá. O sea, que nada más no le llega, pues, ¿no? Y y la mamá muy atormentada, pues, porque al final de Y cuentas. atormentadora, Sí, ¿no? claro, y Ah, atormentadora, sí, así es. Es que pensé que no se veía, en realidad no estaba viendo a la hija, se No, estaba viendo a sí misma exactamente, así es. reflejada en la hija, Sí. ¿no? Sí, sí. Y aparte yo decía, híjole, todas las cosas que como las salidas que tienen que hacer, ¿no? De pronto estos chiquitos que están muy atormentados precisamente por todos los ideales que los papás les ponen encima, porque hay una escena de un niño que, ay, no, a mí se me hace como bien fuerte, porque es un niño que también trae, como un poquito el sobrepeso, también para su edad, porque está chiquito todavía, y entonces le dice a la niña, ya descubrí una manera en la que podemos comer sin engordar. Y entonces la niña le dice, ay, pues cómo, ¿no? Y entonces agárrase un pastelito y se lo come y lo empieza a masticar y luego le dice, y entonces le dice, ahora escúpelo. No. Y le dice, entonces de esa manera podemos disfrutar, pero sin engordar. Y yo digo, híjole, qué impresión, pues, porque ahora sí que sin querer queriendo, el niño acaba de descubrir una salida bulímica, pues, a todo eso. Sí, qué Y yo decía, grueso. pero todo lo que tienen ellos, o sea, qué hacer, ¿no? Todas las peripecias, como para poderse zafar un poquito de todo ese control excesivo, pues. Pero yo decía, pero qué fuerte, porque cómo se va desgastando el vínculo con la Exacto. mamá, pues, o No sea, hay un vínculo cómo se va profundo. perdiendo, claro, o sea, y se va perdiendo de conocer realmente cómo es esa hija. O sea, qué le gusta a esa hija, o sea, y de generar cosas como lindas entre ellas, pues, porque siempre es una cosa como de mucho control, de mucha persecución, de mucho enojo, ¿no? Donde la niña va guardando mucho rencor también, ¿no? Y donde esa mamá no la ve, o sea, queda No. perdida, ¿no? Como en ella misma y nunca ve al otro, pues. Entonces, sí se me hace como bien fuerte, pues, o sea, como esa primera relación marca además como las demás relaciones, ¿no? Los demás vínculos, que aunque pareciera sí. que es con la comida, pues es, pero lo que representa la Con la comida, vida. así es con la vida. Con la Porque es vida la y vida. con el otro, Con los Sí. objetos, ¿no? es- Porque Ujú. es
O sea, Sí. si a mí me están persiguiendo con mi peso, Claro. claro que entonces yo voy a vivir sintiendo que no doy el ancho, Ujú. o que no doy el alto, o que no doy el angosto que mi mamá necesita, Así ¿sí? Para quererme. Entonces es como, yo no soy querible porque, Exacto. y sin querer queriendo se va fomentando al revés, que la ansiedad provoque que a lo mejor la persona coma más, Ujú. ¿no? Y además se engancha ahí ya la dinámica, ahora sí que en la relación, ¿no? Ujú. Donde para tener mamá, pues se tiene que tener esa persecución. O sea, yo pensaba que lo difícil es como, pues ahora sí que como decía Freud, es donde se apuntala la vida psíquica, Exacto. Ujú. puede ser el hervidero y la cocción de muchas como dinámicas y patologías inconscientemente, pues, ¿no? O sea, Sí, claro, bueno, también creo que en esto, ahorita que tomaste a Freud, que habla que los primeros actos psíquicos tienen que ver con el grito. El primer acto psíquico, ¿no? Es cuando el bebé llama a la Exacto. madre Ujú. para recibir el alimento y con el alimento recibe el calorcito, el olor a mamá, el apapacho, la palabra, la mirada, y la ¿no? respuesta, ¿no? Así como que alguien me escucha. Ujú. Entonces, ni tanta hambre, ni tanto frío, pero como es muy cierto también que tiene que ser con límite. Sí, Tiene mucha razón esta persona en lo que dice en ese sentido, ¿no? sí. No, y que el límite es porque, como dices, porque somos seres limitados, que es uno de, como dicen los reclamos infantiles, ¿por qué tienes límites? Así, Exacto. porque eres humano. Y porque estructuran tu Sí. psiquismo. El límite estructura. O sea, esto de no hay que frustrarlos, Mm, o no hay, al niño hay que darle todo lo que quiere, pues no los estructura. Mira, a mí me encantó, bueno, voy a hablar de una de mis nueras que uno de sus hijos estaba diciendo que, ay, es que esta comida no me gusta tanto. Y le dijo, en la vida hay muchas cosas que a veces no te van a gustar y lo tienes que hacer. Ujú. Tan, tan. Pues sí. tan Y el fácil. niño, Ah, pues bueno, mejor empiezo desde ahorita. pero se me hizo muy sabio, ¿sabes? Sí, Y con claro. aquella tranquilidad y aquella paz, yo dije, sí es cierto, o sea, no tenemos una vida a nuestra medida, ni una realidad a nuestra medida. Ujú. ¿No? Pues eso no existe, no existe, y eso, pues, digo, como papás, también no vamos a poder satisfacer todo, y hay que poder hablar con la verdad, digo, mesuradamente, uno, pues hay cosas que como para qué conflictúas al Que no tocan, niño, ¿no? ¿no? Que a lo mejor no tiene el tiempo ni la edad, o le va a provocar una angustia Ujú, terrible, o lo ujú. que sea, ¿no? Ujú. Entonces, es esto, la conexión emocional, ni demasiado lleno, ni demasiado vacío, ¿no? Ujú. Que se me hace muy lindo Así con es. esto que dices porque es la misma lógica de cuando los niños preguntan, ¿no? Y bueno, más bien, de cuando hay temas que a los adultos nos cuesta trabajo cómo explicar y Exacto. decimos, ay, ¿cómo le voy a decir esto, no? Que si falleció alguien, que qué es la muerte o cosas complicadas, ¿no? Y siempre se dice, pues lo que te pregunta el niño. Ujú. O sea, es voltear a ver qué necesita saber el niño para entender. No va a ser que lo vamos a hablar una vez y ya estuvo, ¿no? Lo vamos a hablar mucho tiempo porque depende de qué necesite el niño. Y yo pensaba que es similar a la comida, no es como la realidad. O sea, uno va dando lo que el otro va necesitando y pidiendo y hasta donde necesite. Pero para eso, pues requiere estar conectado y aguantarse uno la propia angustia muchas Ujú. veces, ¿no? Y cómo es poder tener también espacios para de sostén, tanto cuando se está a lo mejor teniendo una dificultad estando del lado del adulto, pensaba, o como cuando, pues como dices, a veces pues ya la vida ya pasó, ya tengo a lo mejor una dificultad o ahorita me di cuenta que no disfruto tanto la comida como quisiera o no disfruto tanto la vida como quisiera o algo me pasa y pues hay espacios como el psicoanálisis que ayudan a ir reconfigurando esto. Y que es bien lindo porque como es en la vivencia con el analista, Ujú, que es un ujú. objeto diferente y las cosas se van Es una hablando, persona distinta, Sí. ¿no? se va reconfigurando hasta en las sensaciones, Ujú. ¿no? O sea, que eso es lo lindo. Exacto, y esa es la parte también
que se abre la puerta a la esperanza, no es nomás modificar la conducta. Exacto. Que yo me puedo ir a modificar la conducta y a lo mejor el pensamiento asociado a la conducta o no el pensamiento, pero la modificación únicamente. Pero entonces, como decía Freud, la liebre va a brincar por otro lado, ¿no? Esta angustia va a salir por otra parte. Entonces ya no como mucho, pero ahora fumo como chacuaco. O ya no fumo, pero ahora como mucho. O ya no. O ahora hago mucho ejercicio. Muchísimo ejercicio. O consumo no sé qué sustancias que me quitan el apetito, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar por la aceptación propia, tú dijiste, y también esta conquista tan grande que es habitar el propio cuerpo? Y eso se va a ir dando cuando hay un ambiente en donde, bueno, prevalezca esa madre suficientemente buena, decía Winnicott, que alguien nos explicaba que también tenía que ser suficientemente mala, creo que Abel Feinstein, ¿no? Sí. Un psicoanalista muy querido de aquí de la asociación, bueno, no es de la asociación, él está en Argentina, pero él explicaba eso, ¿no? Que una madre suficientemente buena también tenía que ser suficientemente mala, a lo mejor para dejar con hambrita al hijo, o decir ahorita no, poner límites, ¿no? Y entonces, una madre suficientemente buena también es una mamá que se va a equivocar y que va a haber cosas, pues, en donde, porque no podemos hacerlo bien, porque traemos una historia, traemos un costal, ¿no? Más grande que el de Santa Claus. Y de repente, lo malo es que no salen regalos siempre, ¿no? Muchas veces sale en la caja de sorpresas, de repente aparece ahí el payaso de eso. Y salen otras cajas. Sí. Entonces, pues bueno, ahí tenemos que irle viendo. A ver cómo le hacemos, ¿no? Oigan, pues estamos llegando a la finalización del programa. Ya se nos fue muy rápido. Sí. Me faltaron 50,000 cosas por andar. Tenemos que hacer la parte 2. Te invitamos de nuevo. Sí, claro que sí. Yo ya saben que yo pago para que me atiendan. Oigan, pues dar unos últimos anuncios y que fueran pensando con qué les gustaría cerrar el programa del día de hoy. Mientras tanto, por ahí Ángela ya nos hizo así como la primicia un poquito del 39 Simposium de las Américas, los invitamos. En esta ocasión el tema será depresión y vacío, mal de nuestro tiempo. Y bueno, pues invitarlos a este encuentro que nos invita a pensar, a sentir y a reflexionar sobre uno de los grandes malestares contemporáneos. Les recordamos, las fechas son el 13 y 14 de febrero. La sede es el Hotel Gran Fiesta Americana Country Club, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues tenemos invitadas internacionales. Está la doctora Luz Marina Orejarena, ella es psicoanalista perteneciente a la IPA y presidenta de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Y la doctora Julia Lauzón, ella es psiquiatra y psicoanalista perteneciente también a IPA y miembro de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Y bueno, pues son 2 días para explorar junto a grandes voces del psicoanálisis las múltiples formas en que la depresión y el vacío se manifiestan en nuestra época. Y pues también invitarlos a nuestro cineclub. Los esperamos este 17 de enero aquí en nuestras instalaciones. La película que se proyectará en esta ocasión es Memorias de un caracol. Comentan la analista adherente Gael Bosch y la candidata analista Lorena Islas. Y coordina la actividad la maestra en psicoterapia Lendy Esparza. Recuerden que comenzamos a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, pues también tenemos una canción al diván, que es otra de las actividades muy nuevas aquí en nuestra asociación, padrísima. Es un espacio donde la música revela más de lo que parece. El psicoanálisis nos invita a escuchar lo oculto, lo que la letra calla y el inconsciente susurra. Y pues en esta sesión la psicoanalista Leticia Rodríguez analizará la canción Lucha de Gigantes de Nacha Pop. Y recuerden que es en Patán al House, será el 22 de enero a las 8 de la noche. Entonces, para invitarlos también a esta nueva actividad.
Y bueno, pues ya saben por acá que contamos con la Clínica José Sayago también. Los invitamos a que se metan a nuestras redes sociales para que vean todos los apoyos que se tienen acá en la clínica. Y recordarles, el número de teléfono es el 33 31 21 53 91 o mensaje de WhatsApp al número 33 11 97 50 68 con la secretaria Carmen. Y bueno, pues para finalizarnos, ya saben que tenemos venta de revistas, venta de libros también muy interesantes, todos muy actuales. Y bueno, pues ahora sí, después les decimos a profundidad cada uno de ellos, porque hoy teníamos muchos anuncios que hacerles. Y se los mencionamos cada más. Sí, así es. Entonces, pues ya más o menos los van conociendo ustedes. Entonces, pues no sé con qué les gustaría cerrar el día de hoy. Ay, Dios. Bueno, yo creo que en este mundo de lo inmediato y al mismo tiempo de tanta exigencia, pero de lo externo, de la imagen, del culto a la imagen, el detenernos a reflexionar acerca de nosotros mismos, el establecer conexiones profundas con nuestros, con todas las personas que podamos, pero con nuestros seres queridos en especial, nos va dando otro piso, nos va dando otra posibilidad. Entonces, creo que ahí podemos ir logrando ciertos equilibrios, ciertas cosas que nos van a permitir pensar, reflexionar, emocionarnos con la vida. La vida es súper disfrutable. Sí. Y hay que encontrarle el hilito. Y bueno, también dice nuestra querida Olga Varela que la vida es dificilísima y que la vida, y que uno le va poniendo moñitos a la vida para ponerla también más bonita. Y creo que tiene mucha razón. Uno va encontrando el hilo para irle poniendo muchos moños a la vida y que la vida sea muy disfrutable y muy vivible, ¿no? Sí, así es. Que es un lindo trabajo psicoanalítico, ¿no? Sí. Oigan, yo nada más, Andrea dice, yo las escucho desde Puebla. Saludos hasta Puebla. Qué padre. Sí. Y dice, si hay opciones de participar en eventos en línea, por favor háganmelo saber. Yo le contesté así de rápido que el Cineclub se transmite en línea la discusión, que es desde las 7 de la tarde. Tiene que tener la película vista, ¿no? Exactamente, sí. Nada más sería que tú la vieras antes. El de la canción al diván, ese no, ¿verdad? No, ahorita todavía no. Bueno, todavía no. Y hay muchas otras, de repente. Diplomado. El diplomado, ese sí es en línea. Cuando hay lo de niños, seminario de niños y adolescentes, que ahorita no está porque es cada año. Es cada año, durante 2 o 3 meses. En el segundo semestre del año, ¿no? Exacto, en el segundo semestre del año, por ahí en las redes se anuncia, y se anuncia cada semana la conferencia que va a haber, pero eres bienvenida al simposio, vente. O sea, son 2 días intensísimos, pero de un alimento psíquico que no se pueden imaginar. Sí, y ojalá que así te podamos ver también en persona. Sí. Pero ya sabes, hay muchas cosas y las anunciamos normalmente y en el Facebook puedes ver qué cosas también se transmiten en línea. Sí. También la terapia pues en línea, en línea, ¿no? También. Exactamente. Sí, así es. Bueno, pues agradecer profundamente a la mesa directiva de aquí de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis. Y pues siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL, y pues agradecer de nuevo a Ángela que haya estado acá con nosotras, que también es un gusto para nosotros tenerte siempre acá en el programa. Y bueno, pues un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan, y los esperamos acá el próximo martes 20 de enero con un tema muy interesante titulado Entre querer y no poder, el conflicto del deseo, con el psicoanalista César Sedano. Ay, qué bonito. Pues acá nos vemos.